Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta mesa de hoy acerca del tema equidad de género. Tenemos a excelentes ponentes el día de hoy y pues bueno, sin más que decir, más que reafirmar el compromiso por crear un mundo equitativo para todas y todos, vamos a comenzar con la primera ponencia que la da el grupo de Carla Sofía Barba Gómez, Josué Flores Rodríguez y Martina Dan Hernández Sánchez, y se llama Acercamiento a la violencia de género en el ámbito familiar en el estado de Guanajuato. Y les damos la bienvenida. Y les paso el mío. Ok, ya, ahí. Problemas técnicos. Sí, ¿me escuchan muy bien todos? Bueno, nos da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Mi equipo y yo realizamos una investigación acerca del acercamiento a la violencia de género en el ámbito familiar en el estado de Guanajuato, con una perspectiva en León, Guanajuato. Ahorita les explico esta parte. Somos Martín Hernández, no nos pudo acompañar el día de hoy, Josué Flores, mi compañero que está de aquel lado, y su servidora Sofía Barba. Primero, ¿qué es la violencia de género en el ámbito familiar? Bueno, es un fenómeno físico y psicológico que supone a las mujeres y a los infantes como principales personas vulnerables para este tipo de violencia. Es un tipo de violencia que se compone de factores comunitarios, psicológicos, culturales, etcétera, y basada en roles de género y estereotipos, siendo así un medio de control para las mujeres. Pero primero que nada, ¿qué es el género? ¿Qué es la violencia de género? Primero, el género es una construcción social, siempre hay que recordar eso, en la que se supone que es una relación subordinada y que genera desigualdad entre hombres y mujeres, siendo que en realidad la única diferencia entre hombres y mujeres son los órganos sexuales, no hay más. El problema de la violencia familiar es un problema presente, tangible, en nuestro estado. Evidentemente nosotros hicimos nuestra presentación y la redujimos en nuestro estado y con una perspectiva de León, Guanajuato, pero es un problema mundial todavía. Genera esta desigualdad, como ya les mencioné, socioeconómica entre hombres y mujeres. Esto es importante destacarlo porque afecta también el estado físico y psicoemocional. Esto mismo puede generar una consecuencia. Físicamente, ya lo sabemos, existen golpes, humillaciones, etcétera, pero psicoemocionalmente también supone un problema porque las mujeres víctimas se sienten con que tienen poder sobre ellas y por ello mismo a veces no hablan o no expresan el problema en el que están sumergidas. En esta tabla les podemos mostrar la barra azul y la barra verde. La barra azul son las mujeres y la barra verde son los hombres. Este estudio es de las horas promedio que dedica la población de 12 años o más en nuestro estado a labores domésticas tales como atender a personas con alguna discapacidad, atender niños completamente sanos, hacer las compras del hogar, preparar y servir alimentos, etcétera. Este tipo de actividades, cabe destacar que no son remuneradas. Evidentemente, la columna azul, que somos las mujeres, dedicamos más tiempo en este tipo de actividades. Aquí el problema es esta desigualdad. Los hombres salen a trabajar y solo se dedican a ese trabajo, lo cual está bien, pero de ahí en más pasa nada. Y las mujeres salimos a trabajar, lo cual es buenísimo porque ya vemos más trabajando, pero regresamos a casa y tenemos que seguir trabajando, siendo que estas horas no son remuneradas y ahí está la gran diferencia entre hombres y mujeres. Además de los 12 años, se está inculcando a las niñas que ellas deben de hacer más que sus hermanos, primos, tíos, etcétera. ¿Por qué es necesario entender este tema? Primero hay que verlo con ojos sociales, políticos y públicos. ¿Por qué públicos? Porque de esta forma el Estado puede intervenir y debe intervenir en este tipo de problemática. Entonces ya se genera una voz
para luchar por estas víctimas y para que se deje de vulnerar sus derechos humanos, además de los infantes, ancianos, ancianas, etcétera, que la padecen. Los objetivos que utilizamos para esta investigación es, primero, comprender la complejidad de este fenómeno. Segundo, reconocer, analizar y examinar los factores que la propician. Y tercero, ver de qué manera impacta a las víctimas o en su vida cotidiana. Aquí es lo que les iba a explicar de una perspectiva de León, Guanajuato. Tuvimos, además de la investigación teórica, una investigación con un grupo de discusión que fueron nuestros compañeros de la universidad dentro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Este grupo de discusión está compuesto por 6 personas, además de un moderador, siendo parte de nuestro equipo. Estas fueron 5 mujeres y un hombre con edades promedio de entre 20 a 22 años, pertenecientes, como ya les mencioné, a una carrera de Ciencias Sociales y todos residentes de León, Guanajuato. A este grupo de discusión le realizamos estas 4 preguntas muy específicas porque queremos saber su punto de vista de acuerdo a este tipo de violencia. La primera es, ¿cuál es su percepción de este fenómeno? La segunda, ¿cuáles consideran que son los factores que la propician? Tercera, si creen que ha aumentado o ha disminuido la violencia de género debido al confinamiento que estamos viviendo por la pandemia. Y cuáles son las medidas que creen se deben de tomar para reducir considerablemente este tipo de violencia en los próximos años. Los resultados que obtuvimos fueron, primero, estos factores. Evidentemente aquí están perfectamente bien resumidos, pero existen muchísimos otros más y debemos ampliar nuestra perspectiva acerca de ellos. El primero es el biológico, en el que se predispone a una persona a actuar de cierta manera, además de si tiene lesiones en el sistema límbico. Este sistema es importantísimo y todas y todos lo tenemos. ¿En qué consiste? Juega un papel muy importante en nuestra memoria, en nuestro aprendizaje, pero también en nuestras emociones. El factor psicológico son las personas que han tenido un pasado de violencia. Sufren depresión, sufren alguna dependencia a sustancias o al alcohol, o tienen una baja tolerancia a la frustración también. Y sociales son consecuencias de su pasado, como ya lo mencioné, pudieron haber sido violentados o violentadas siendo infantes, pero también pudieron haber sido abusadores siendo infantes, y ese problema no se detectó a tiempo, por lo tanto, siguen generando violencia una vez adultos dentro del ámbito familiar. También puede ser por los estereotipos, como ya sabemos, la sociedad también juega un papel importantísimo en esto y realmente tenemos bastante culpa porque seguimos perpetuándolos. Y el crecimiento truncado, que es aquel en el que pudo haber sido falta de una figura paterna, una figura materna o incluso educativo. Los otros resultados de la investigación teórica que obtuvimos es, ¿cuál es el impacto? Bueno, genera crisis, enfermedades, indefensión, depresión, etcétera, y en el peor de los casos, el más fuerte, la muerte de la víctima. La reproducción de la violencia se da bajo el hecho de aceptar algo como normal y natural, lo cual es gravísimo. En un momento les hablo más sobre ello. Y la violencia, en un estudio que se realizó en el 2020, nos arrojó que en los primeros 7 días de abril del año pasado, incrementó un 50% las llamadas de emergencia y se identificó al abusador como el esposo, el novio o la pareja sentimental de la mujer víctima. En esta figura les podemos mostrar por miles el número de reportes, siendo la barra azul instituciones de atención y prevención y la barra naranja siendo instituciones de procuración de justicia. Como podemos ver, no ha habido un decrecimiento significativo, al contrario, está sube, baja, por lo tanto, urge tomar medidas preventivas para que esto vaya disminuyendo poco a poco. Como conclusión, como ya les mencioné, la sociedad juega un papel importantísimo en esto, debemos de tratar de cancelar estos estereotipos, tratar de fomentar a nuestros infantes y próximas generaciones que no deben de desarrollarse de cierta forma, que no hay papeles de quién lava trastes, quién hace de comer y quién sale a trabajar.
No hay eso, hay que cancelar eso, porque así se genera esta equidad y el balance necesario para que esto deje de perpetuarse. Además, debemos de generar grupos de discusión, talleres, etcétera, para poder hablar más sobre este tema y hacerlo más, digamos, viral, para que las mujeres que tienen miedo a denunciar por represalias se animen a hacerlo, pero también para que el problema invisible de no denunciar, porque lo tenemos tan arraigado y tan normalizado, que no sabemos lo que está pasando y ni siquiera podemos identificar los problemas que nos está causando esto. Entonces, mi invitación a todas y todos ustedes es esta parte de fomentar un poco más el hablar sobre esto, para que más mujeres sean capaces de identificar focos rojos dentro de sus relaciones personales y que nuestras futuras generaciones crezcan en un ambiente más sano. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Carla Sofía por esa increíble intervención y en efecto reafirmamos la necesidad de nombrar las dobles, triples jornadas que hacemos las mujeres sin ninguna remuneración económica ni social y también entender que más allá de las gráficas, como ya menciona Carla Sofía, hay muchos casos que ni siquiera se reportan, ni siquiera se nombran porque se piensa que la violencia contra las mujeres es normal. Entonces, reafirmar ese compromiso de visibilizar estas situaciones es fundamental para crear un mundo más justo para todas. Ahora vamos a continuar con la intervención de Dharma Elena Jiménez López con la ponencia La formación docente en educación sexual integral y su enseñanza de quinto de primaria en una escuela particular de la zona metropolitana de Guadalajara en el ciclo escolar 2019-2020. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto verlos a todos. Yo les voy a platicar sobre la formación docente en educación sexual. Este tema nace precisamente de mi interés y de mi necesidad como docente frente a grupos de quinto y sexto de primaria, donde me doy cuenta que hay lagunas en mi formación que no me ayudan a acompañar a mis alumnos de quinto y sexto de primaria. Entonces, para esto me tuve que analizar planes nacionales de desarrollo del 2012 al 2018 que corresponden al sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, en estos hablan sobre la meta educativa, es lograr que los jóvenes y los niños accesaran universalmente a conocimientos con respecto a la educación sexual reproductiva. Entonces, ¿qué pasa con la Secretaría de Educación Pública cuando hay estos planes? ¿Cómo los aterrizan? Entonces, ya para esto doy un salto a los planes, el plan de la licenciatura en educación primaria, en donde su programa de ciencias naturales, que es enseñanza y didáctica de las ciencias naturales, pues realmente solamente mencionan 3 contenidos que se trabajan durante 2 semestres, 4 horas a la semana. Y estos hacen hincapié al tema de la materia y sus transformaciones, la materia y sus interacciones y la ecología. Y en estos 3 contenidos, en sus subtemas, realmente no abordan nada en educación sexual. Entonces, ¿qué ocurre con el docente que está en formación y egresa de su normal y se incorpora? Generalmente cuando ingresas y entras a una escuela primaria, generalmente te asignan los grados. Hay 6 campos de formación, de primero a sexto. Entonces, ya cuando uno egresa, si a este docente le toca estar frente a grupo, llámese quinto grado de primaria, que es lo que hace alusión a esta investigación, pues se topa que en el primer bimestre del libro de texto gratuito que está en el plan de estudios del alumno de quinto grado de primaria, pues se topa con que tiene que dar educación sexual. Pero como si no hubo precisamente este acompañamiento de enseñanza y didáctica de la misma. Y de esos 3 contenidos que vieron en materia, ecología, materia y sus transformaciones y sus transformaciones, bueno, el tema de materia, ecología, ahora tienen que abordar para quinto grado sobre nombrar los genitales, que son los aparatos reproductores. Ya también se habla de anticonceptivos, sobre menstruación, ovulación, eyaculación y el proceso de la fecundación. Entonces, se hace por medio de Atlas T,
Ya para esto se entrevistó a 5 maestros de una escuela particular de Guadalajara, ¿por qué no de gobierno? Cuando intenté acercarme fue el primer rechazo de los docentes de que primero tenían que pedirle permiso a sus directores, y estos a su vez me pusieron con muchas trabas de que tienes que hablar con el jefe de sector, con el representante, lo que hacía que se aletargara mucho como este miedo a poder cruzar esta parte de la sexualidad. Entonces la escuela privada fue como mucho más accesible de poderme acercar a sus docentes. Entonces, ¿qué ocurre en estas entrevistas que se les hace a los docentes? Que básicamente abordaba 3 partes, 3 pautas. ¿Cómo fue tu formación desde la normal con respecto a la educación sexual? ¿Qué ocurrió una vez que egresaste? ¿Y cuáles son tus concepciones con respecto a la educación sexual, a tu sexualidad? Entonces, sí fue un tema interesante el hecho de que, como un extraño, te abres de algún modo de un tema que, igual tomando el tema del tabú, no es algo muy común que cualquier extraño te hable y te acerque, pues háblame cómo tú concibes la sexualidad. Entonces, a raíz de esto, los maestros expresan que efectivamente desde sus normales no hablan de temas de educación sexual, y si los hablan son enfocados a una cuestión meramente reproductivo-biológica. Y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, educación sexual no solamente se limita a pene-vagina y así es como nace un bebé, ¿no? La gestación, sino también ya intervienen temas como el género, la identidad, las relaciones personales, el erotismo, una situación que también lo mantenemos como en secreto. ¿Y qué ocurre con estos alumnos? Entonces, a final de cuentas, cuando no se les habla, mencionaban los docentes que los conocimientos que tenían los alumnos con respecto a su sexualidad o a la sexualidad, los superaban. ¿Por qué? Porque empezaban a hablar, ya utilizaban la internet, por ejemplo, para ver pornografía, y todos ya sabemos que la pornografía es la principal maestra de la distorsión de nuestra sexualidad, de la sexualidad. Entonces, lo que más les llamaba la atención a los docentes es que ya había alumnos de tercero de primaria, estamos hablando de 7, 8 años, que ya estaban teniendo sus primeros encuentros con esta sexualidad por medio de la maestra pornografía. Y ellos mencionan que no hablaban de sexualidad primero por la época. Para esto, los 5 docentes los dividí en 2 grupos. Eran los 3 maestros que tenían ya casi 60 años a punto de jubilarse y más jóvenes que eran menores de 40 años. De estos 2 grupos, el primero, que era el que tenía mayor experiencia y ya tenía años trabajando también en la institución, mencionaba que tan solo el hablar de sexualidad, tan solo hablar de la palabra sexo en la época era sinónimo de ser despedido, ser rechazado, expulsado de las familias, eras lo peor visto. Entonces, ¿y qué ocurre ahora con el grupo de los jóvenes? Que me llamó la atención que a pesar que está en una época donde hay mayor apertura al tema, también se limitan a hablarlo porque la forma en cómo fueron criados influyó mucho. Entonces, en especial los maestros que hacían es que mi familia no se habla de este tema, evitamos también nombrarlo en las escuelas para evitar tener conflictos con los padres que piden que no hablen, porque se supone que es un tema que sería delegado a ellos, pero pues tampoco los padres hablan con los niños. Entonces, ahí nuevamente está la incongruencia de este proceso de la formación. Así que, como conclusión, estos docentes mencionan de la importancia para ellos en su práctica de si hubieran recibido el acompañamiento desde su normal, sí consideran que se hubieran sentido seguros al momento de estar frente a clases, pudiendo acompañar a sus alumnos. Sí, fue muchos años después hasta que se enfrentaron como padres de familia o madres de familia que les hicieron cambiar ese chip. ¿Por qué? Porque no querían que sus hijos vivieran las mismas experiencias de ellos con respecto al miedo, al rechazo, y prefirieron mejor dar ese acompañamiento, romper con el paradigma con el que ellos mismos crecieron durante muchos años y que la cultura y la sociedad del momento también ayudaba a esta situación de los silencios. Entonces, como docente, algo que siempre le hablo mucho a los papás es que el hablar de educación sexual no es porque yo vaya a llegar con tus hijos y enseñarles el Kama Sutra. No es correcto, es precisamente poderles dar las herramientas y las competencias para poder reconocer cuando hay un abusador en la familia, ¿no? O que está siendo abusado sexualmente. Y es tan delicado este tema como, por ejemplo, de que desde mi formación, que yo estuve en una escuela particular, en una normal particular religiosa,
se nos limitó también mucho a esta parte de no hablar de sexualidad. Y tanto era así, se me quedó grabado, que una compañera nos hablaba, nos pedía que no nos sentáramos en las piedras calientes. Entonces decíamos, ¿por qué no? Y decía, es que si te sientas en las piedras calientes te puedes quedar embarazada. Entonces a lo mejor nos podría dar risa o de indignación, o ay, qué tonta, qué ingenua, qué maestra, ¿no? Dime quién es para no meter a mi hijo o algo así, ¿no? Pero realmente lo que nos demuestra es como, ¿qué es lo que está pasando con esta formación? Que se va reproduciendo estas lagunas, estos silencios, que preferimos mejor omitirlos, pero que después vemos las estadísticas de cómo va ocurriendo los feminicidios, cómo cada vez vamos viendo que hay más abusos a menores, que pasa más a las mujeres que a los niños, pero sin embargo hay niños que están siendo abusados sexualmente y va a la alza, ¿no? Así como los embarazos no planeados. Y es precisamente por estas cuestiones de la ausencia de la educación sexual desde las normales y que también se filtran a las prácticas educativas ya frente a grupo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dharma, por platicarnos de un tema tan importante como es la educación sexual, específicamente en nuestro país y nuestro estado, porque como bien menciona Dharma, si no se enseña de manera integral y se enseña sin tabús, las infancias van a buscar otras maneras para acercarse a lo que es la sexualidad y eso simplemente crea más vacíos en lo que conocemos como sexualidad y justo verlo desde la docencia de una manera humana y de una manera muy respetuosa es fundamental para tener pues una mejor infancia. Agradecemos eso y ahora vamos con la ponencia de Yasmín Gaspar Guzmán con el tema Psicoterapia con perspectiva de género, una tarea pendiente para el abordaje de la violencia y el dolor psíquico de la experiencia subjetiva del varón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues otra plática sobre género, otra plática, pero ahora sobre la masculinidad, ¿no? Y bueno, ya leyeron el título, ya lo comentaron, así es que ya me ahorré esa respiración, porque está larguísimo. Así que espero que esta ponencia no esté tan larga y que les llame la atención. ¿Por qué hablar de psicoterapia y género? Y sobre todo el género masculino. ¿Qué tiene que ver el género con la violencia? O si se relaciona el género con la violencia. Y sobre todo porque es importante, ¿no? A lo mejor nos están haciendo estas preguntas y pues voy a tratar de responderlas brevemente. Para dar respuesta a ellas, pues les quiero comentar que en el INEGI dan un dato muy interesante. En el 2019 el instituto dice, pues es que los hombres ejercen más violencia que las mujeres. ¿Será cierto? ¿Será falso? Pues lo dice el INEGI entonces. Yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué el hombre ejerce en mayor medida la violencia? Y no es que la mujer el hombre también esté descartado de esta parte. En general la violencia nos afecta a hombres y a mujeres, pero siempre va a haber un género al que le afecte un poco más y a alguien que la ejerza en mayor medida. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que los hombres ejercen mayor violencia sobre las mujeres? Y entonces, para tratar de entender esto un poquito, recurro al tema de los estudios de género, ¿no? Como para tratar de entender por qué sucede. Y en eso me encuentro algo que es padrísimo, que es la masculinidad hegemónica, la cual proviene pues de los estudios de género. Y la masculinidad hegemónica me va a dar una luz y nos va a dar una luz para entender este tema de la violencia y la relación con el género. Y es que la masculinidad hegemónica, hagan de cuenta que es como los cuentos de Disney, pero para hombres, ¿no? En donde el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser formal, le tiene que dar un equilibrio y sustento económico a su pareja, ¿no? A lo mejor la estabilidad emocional te la debo, pero de que no te va a faltar dinero, pues no te va a faltar, ¿no? Porque aquí tienes este hombre fuerte que trabaja y que va a cubrir, ¿no?, necesidades de la mujer. Y aparte, en la masculinidad hegemónica, aparte de ser un ideal, es bien complicado alcanzarlo, ¿no? Porque dices, híjole, pues ya tengo carro, ya tengo trabajo, pero todavía me hace falta tener, no sé, una casa, o a lo mejor un trabajo más estable, o
El punto es que nunca se termina de alcanzar estos mandatos que la masculinidad hegemónica da, ¿no? Y es muy parecido a estas figuritas que vemos aquí. El hombre tiene que ser económicamente estable, el hombre tiene que ser todo un don Juan, ¿no? Que pueda conquistar a las mujeres y que se pueda desenvolver bien con el otro género. Y el hombre tiene que ser fuerte, no solamente físicamente, sino emocionalmente. El hombre tiene que ser fuerte. Y en la fortaleza emocional o la fortaleza anímica no va a significar el hecho de que esté bien emocionalmente y no me duela absolutamente nada, sino que la fortaleza emocional en el hombre es no mostrar sus emociones. Porque al hacerlo, pues entonces esta imagen de fuerte y formal se viene para abajo, ¿no? Entonces ya el ideal se viene para abajo y yo no quiero que me vean así, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se alcanzan estos mandatos de la masculinidad hegemónica? Pues se vuelve justo así como el pípila, ¿no? Se vuelve un peso grandísimo de cargar, porque entonces ya no estoy teniendo todas estas partes que me dicen de cómo debo de ser un hombre, ¿no? De cómo debe ser un hombre de verdad. Y entonces esto, al volverse una carga anímica, ¿qué creen que vaya a pasar? Pues se va a volver un sufrimiento para el hombre, ¿no? Y ese cúmulo de dolor psíquico, ese cúmulo de malestar, pues se va a volver dolor psíquico. Ajá. Y aparte de eso, pues vamos a tener conductas violentas, porque recuerden que aquello que no se habla, pues evidentemente se actúa. Y aquí fíjense que no es qué tan fuerte sea el hombre, qué tan dominante sea, sino cómo sustenta ese poder, cómo lo mantiene. Y una de las formas de mantenerlo es a través de la violencia. Y ustedes me van a decir, ay, no es cierto, ¿cómo crees que el hombre va a ser violento? Ante cualquier cosa o ante aquel mínimo chispazo que le haga ver una debilidad dentro de este modelo hegemónico. Y ustedes me van a decir, ay, no es cierto, pero a ver, ¿qué pasó cuando a Diego Lainez alguien le hizo, estás bien chaparro? Ahí lo hicieron hacer sentir débil y entonces, ¿quién llegó a decir, qué pasó ahí? ¿No? Y empezaron con esa parte. Porque es una forma de externar ese dolor o ese sufrimiento. Así como las mujeres tenemos nuestra forma de externar nuestras emociones, el hombre tiene una manera de hacerlo. No lo va a hacer verbalmente. No va a ir con su otro amigo, ay, fíjate que me siento muy mal porque me pasó esto y me hicieron sentir de esta manera, ¿no? Simplemente ante las rupturas. ¿Qué pasa cuando una mujer termina con su pareja? Pues charla de chicas, ¿no? Y helado y tráete unos Kleenex y vamos a llorar. Pero el hombre, pues empieza, ¿no? Botella tras botella, ando tomando, para olvidarme de ella. O sea, no lo hablamos, lo actuamos. Y no va a ser de una manera positiva o de una manera que sea, pues que no afecte al hombre, sino que a veces este dolor y este sufrimiento y este no saber cómo expresar o externar lo que siento, los lleva a meterse a conductas que pueden ser autodestructivas para él, que pueden ser dañinas. Y entonces, como no puedo hablarlo porque mi modelo hegemónico me lo impide, pues entonces voy a ver de qué otra manera puedo hacerle saber al otro y sobre todo a mí que me está pasando algo. Porque criticamos mucho esta parte de que el hombre es violento, el hombre ejerce violencia en el hogar, en lo público, en su trabajo. ¿Pero por qué? Hay que detenernos a ver qué hay detrás de esas conductas de agresividad o todas las expresiones que pueda haber a partir de ello, ¿vale? ¿Y qué sugiero yo? Pues aplicar el amigo date cuenta. Así como nosotras nos aplicamos, amiga, date cuenta, inicia un proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? No es por moda, de verdad que no. El proceso psicoterapéutico le va a permitir a cualquier persona resignificar y reelaborar aquellos conceptos y constructos que hay alrededor de tu género, de cómo te ha ido afectando o cómo te ha ido favoreciendo, porque también como tenemos pérdidas, tenemos ganancias, no todo es malo.
Y entonces aquí en terapia podemos resignificar inclusive quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que no nos gusta y cómo nos gustaría mejorar. Pero, ahí viene el gran pero, no puede ser una psicoterapia así a secas, tiene que tener un apellido. ¿Por qué? Porque el tener a alguien que te acompañe en este proceso de resignificarte, esa persona tiene que tener visión o al menos un conocimiento de lo que es el género. ¿Para qué? Para que podamos entender que no es lo mismo atender a un consultante hombre que a una consultante mujer, que los modos de actuación son bien distintos uno de otro, que los comportamientos son bien diferentes, que los roles de género marcan conductas y pautas totalmente distintas. Y si no tenemos una psicoterapia con perspectiva de género, no es que me haya pasado, me contaron, ¿verdad? Por ahí. ¿Qué va a pasar? Que este proceso psicoterapéutico se va a volver reduccionista y solamente voy a ver la pura subjetividad de la persona. Solamente voy a ver, voy a empezar a hacer un diagnóstico y voy a hacer un tratamiento. Y entonces me voy a ir vamos a ver qué hay en el inconsciente, vamos a ver qué hay con sus figuras de apego, vamos a ver qué hay en las etapas psicosexuales. Y ahí empezamos a sacar teorías, ¿no? Y el consultante no avanza. Y es ahí cuando uno dice, pues no lo sé, Rick, algo aquí como que no está charchando. ¿Y qué es eso que no está charchando? Que hagan de cuenta que estamos ignorando el tema del género. Y este tema es como el tope que está ahí en la ciclovía de Puebla. Nadie lo ve, pero ahí está. Y nos seguimos cayendo ante esto, y vamos a cometer errores garrafales, no me ha pasado, para atender a la persona y sobre todo al género que está acudiendo con nosotros para buscar una solución. Y entonces, si juntamos perspectiva de género más una psicoterapia, pues vamos a poder entender la subjetividad de esa persona, pero a partir de cómo se ha ido construyendo con base a su género dentro de cierta sociedad. No es lo mismo ser un varón leonés que ser un varón de Aguascalientes, que ser un varón de Michoacán. Hay variaciones, no todos los hombres son iguales. Y aquí sí cabe la palabra que evitemos decir, es que todos los hombres son iguales. No, podrán tener maneras similares de mostrar su sufrimiento, podrán tener maneras similares de mostrarlo, pero nunca va a ser igual un hombre a otro. Siempre vamos a ser distintos, inclusive también con las mujeres, pero aquí abarcando el tema de los hombres, es igual. La perspectiva de género nos va a decir, no puedes intervenir de la misma manera, porque entonces si tú tratas de trabajar con un hombre de la misma manera que lo haces con una mujer, pues no va a funcionar. Y no vas a avanzar, ni tu consultante, ni tú. Y es que es bien curioso, porque hay mucha intervención para las mujeres. La protección a la mujer que sufre abuso, ya sea de distintos tipos, ¿no? O de distintas expresiones. Pero, ¿qué hay con el hombre que sufre? Y a veces el hombre que sufre es invisibilizado, o sea, no se ve. Alguien llega y te dice, no, pues me siento mal. Ay, pero pues si tú eres hombre, ¿de qué te quejas? Bueno, pues ya, no me quejo por ser hombre. Disminuimos o aminoramos el sufrimiento de los hombres. Entonces, si estamos en esta situación, debemos de entender que es bien importante la perspectiva de género si queremos entender la violencia que ocurre en nuestro contexto y sobre todo quién la ejerce y por qué la ejerce. No solo son las mujeres, también son los varones. Lo mismo que hay de avances de investigación para las mujeres, en cuestión de atención a la salud emocional, debe ser el mismo para los varones. ¿Qué hay que hacer desde las instituciones? Ya vimos que hay que hacer desde la psicoterapia, pero ¿qué hay que hacer desde los organismos públicos? Pues bueno, primero hay que generar una estadística y descripción de la situación al acceso a los servicios psicoterapéuticos por parte de hombres y por parte de mujeres. ¿Y eso como para qué? Pues bueno,
Esto me va a permitir a mí saber quién acude más a terapia y por qué. ¿Por qué los hombres en menor medida que las mujeres? Tal vez porque necesitamos sensibilizar un poco más a esta población sobre la importancia de que también atiendan a su salud emocional. ¿Y cómo vamos a trabajar para que accedan a esta parte sin tantos prejuicios? Porque la psicoterapia en los hombres va a permitirse vivir de una manera su masculinidad más sana, más funcional y sobre todo más plena, sin toda esta cuestión fantasmal de que tengo que ser así ¿no? Es reestructurar y vivirse y vivir su masculinidad de forma más plena, saludable y funcional. Y por último, la importancia de crear mayores espacios y accesos para la atención psicológica a los varones por parte de las instituciones públicas y privadas. A la mujer, cuando una mujer sufre violencia, se le dice adelante, tienes todo así, y estas instituciones para que puedas acudir. Pero el hombre que sufre de violencia, el hombre que sufre de sus distintas manifestaciones, ¿a dónde acude? ¿A dónde se le lleva? ¿A dónde se puede él apoyar? Entonces, esto es para las instituciones públicas y para las privadas, la atención a los hombres. No hay que invisibilizar al hombre que sufre y hay que empezar a ver un poco al corazón del varón, porque ellos también sufren y ellos también merecen una adecuada salud emocional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Yasmín, y en efecto creo que, como dice una gran autora, lo que no se nombra no existe, y cuando nombramos que existe una problemática de diferenciación de género en tanto el recibimiento de la ayuda psicoterapeuta, pues es importantísimo nombrarlo, y pues gracias por esa exposición. Y ahora vamos a llamar a Juan Jesús Rodríguez, y él nos va a hablar un poco acerca de las percepciones de los docentes universitarios acerca de alumnos homosexuales y su implicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Juan. Hola, bueno. ¿Listo? Ok. Buenas tardes, esta tecnología. Pocas veces tengo un micrófono en las manos. Primero una disculpa por el título larguísimo, ya aquí mi compañera colega me confirmará que es un rollo ponerle el título a algo, ¿no? Y acomodarlo, porque también acortar el título pareciera que es también acortar las investigaciones, pero bueno. Les vengo a compartir un avance de algo que he comenzado a escribir hace ya un par de años, que comenzó como un protocolo de investigación para una posible tesis de titulación y continuó como una continuación de escrituras conforme yo fui creciendo profesionalmente dentro de mi práctica y con los estudios continuos a través de otros colegas, ¿no? Y agradecer a la maestra Jacqueline Aguilar, que no estaba presente, pero bueno, es parte fundamental de lo que yo aquí llevo escrito. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, para empezar quiero contarles tres cosas. Primero, que en la Constitución, nuestra Carta Magna del país, esta nos dice que el tercer artículo de la educación es que todos tenemos derecho a recibir educación de calidad, no para todos y todas, y que bueno, ahora con esta actualización que ahora es obligatorio hasta la prepa. Y bueno, otra es que bueno, una sociedad constantemente en movimiento que produce personas y que engendra personas, también estas están susceptibles a cambios. Decía por ahí el primer axioma de la comunicación de Paul Watzlawick en la teoría de la comunicación que es imposible no comunicar y toda conducta comunica. Entonces, por ende, siempre estamos generando y recibiendo estímulos que causan en nosotros en el número de posibilidades. Ya lo decía anteriormente la otra chica que olvidé su nombre, discúlpame.
estos mensajes ocultos, ¿no? Siempre hay algo que puede pasar, pero es diferente de lo que sucede. Entonces, a veces pasan cosas que no son perceptibles a nivel consciente. También, por otro lado, es que en el ámbito educativo, los estudiantes, antes de ser estudiantes, antes de que lleguen al salón de clases y se sienten y saquen su libreta, vienen de una serie de acontecimientos, no solo desde el sueño de una noche antes, sino lo que sucedieron con ellos antes de dormir y las experiencias que tuvieron cuando comieron. Entonces, ellos ya llegan al aula con una serie de influencias que, bueno, no sabemos qué pasa con ellos hasta que nos lo cuentan verbalmente. Incluso hasta lo que no cuentan, también cuentan en su narrativa. Entonces, bueno, todo lo que viven dentro y fuera de clase les afecta como alumnos. Una de las inspiraciones que yo recibí para comenzar a escribir este pequeño protocolo de investigación fue que cuando yo era estudiante, hace un par de años, hubo un momento en que ninguno de nuestros compañeros hizo la tarea que nos pidió un docente. Entonces, en vez de regañarnos, de preguntarnos o de decirnos tienes tantos puntos menos o esto cuenta para tu parcial, nos preguntó ¿qué está pasando con ustedes? Que todos, absolutamente todos, no están haciendo lo que deben. No en términos académicos, sino ella se preocupó de que nosotros, antes de ser alumnos, somos personas y algo había que nos estaba afectando. Entonces, creo que eso nos puede abrir los ojos para entender que los alumnos, sean o no de alto o bajo rendimiento, son personas y a veces quizá nos olvidamos de ello. Quizá a veces papás les exigimos demasiado o quizá papás les exigen también demasiado a los profesores con que ellos tienen que ser lo suficientemente responsables para llevar a cabo su labor, tanto en la expectativa alta, altísima que tienen los papás, tanto como la institución se les exige. Pero, bueno, ¿cuántas veces nos preguntamos si durmieron bien, si comieron bien, si tuvieron alguna problemática? Que pudiera parecer que esto sale de lo necesario comprensible, de ¿para qué me cuentas eso? Si es su trabajo y él tiene que hacer el trabajo, pero, bueno, ustedes cuando se sienten tristes no tienen ganas de comer, no se les va el sueño, o duermen demasiado, o duermen pero no descansan. Entonces creo que recuperar esta ideología que tenemos como humanos o esta filosofía de pensarnos como humanos, influenciables, sufribles o insufribles, afecta también a nosotros antes de nuestras profesiones. Porque bueno, antes de ustedes, de que fueron profesionales o que decían papás, fueron algo y no hay que olvidarnos de dónde partimos. Entonces, ¿qué propongo yo? En mi protocolo de investigación, yo digo que es indiscutible que el alumno es el sujeto central del proceso institucional, o sea, es lo más importante. A nosotros nos han dicho que tienes que saber cómo aprendes, si son inteligencias múltiples, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, y tú como docente tienes que saber hacerlo, porque para eso estudiaste, ¿no? Entonces, a veces quizá, si seguimos en esta línea lógica, podría parecer que perdemos la atención en quién nos está enseñando. Nosotros ya presuponemos que el docente tiene que tener esta capacidad profesional de enseñar para que el alumno aprenda, porque ese es el objetivo, que el alumno aprenda. Entonces nos enfocamos en la metodología que el docente ya se supone que debe de tener. Pero, ¿quién le pregunta al docente si lo sabe hacer? Ya presuponemos porque es su trabajo, ¿no? Y estamos tratando no sé, quizá a los que hemos sido docentes, de prepararnos para que seamos capaces, pero enfocándonos siempre en este perfil profesional, ¿sí? Porque a lo mejor, como lo decía Esteban hace un par de horas, es lo que me hace feliz, lo que yo estoy buscando que me hace feliz, ¿no? Pero desde lo profesional. Otra parte es que el profesor que es eficaz es en buena medida aquel que es capaz de crear climas favorables para que el alumno aprenda. O sea, el profesor es el más importante. Sí, nos centralizamos tanto en que el alumno aprenda, pero bueno, el maestro es el más importante. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el alumno aprenda, el profesor tiene que ser capaz, pero además de eso, tiene que estar lo suficientemente apto para que aprenda, ¿sí? Bueno, entonces, mi punto central es
Descentralizarnos del alumno, porque el docente es el agente más importante en el aprendizaje, no el alumno. El alumno aprende, pero gracias al profesor. Incluso alguien podría decir, bueno, pero si un alumno no tiene profesor, también aprende. Claro, pero es indiscutible que el profesor que sabe puede enseñar, y mejor que cuando está ausente. Entonces, parte de mi actualización es centrar un poquito la terapia cognitivo-conductual de la psicología en este proceso. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama transferencia y que, bueno, en psicoanálisis se conoce que aquello que vive el paciente o el usuario o el consultante lo embiste en lo que espera del terapeuta, ¿no? Pero bueno, transportado a la terapia cognitivo-conductual es que cada persona, todos y cada uno de ustedes, antes de venir, incluso en los breaks que hemos tenido para comer, para desayunar, estamos platicando de algo y conversamos. O ya desde que veníamos en el coche, desde que veníamos en el camión, ya teníamos predispuestos de tengo un buen día, hoy va a ser un día larguísimo, hoy ya van a ser las 5 de la tarde, llevo todo el día aquí, ya quiero que se acabe. Entonces, todas estas cosas que venimos son parte de nuestra historia que nos han hecho aprender algo. Es decir, si es nuestro primer coloquio, o nuestro segundo, o nuestro tercero, nosotros ya sabemos que son actos protocolarios, seguramente la primera hora, nada importante, entre comillas, y entonces me puedo permitir llegar tarde, porque entonces ya lo sé, porque yo aprendí eso conforme a mi experiencia personal. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, como docentes, también traemos una historia previa para saber ser docente? Es decir, ¿quién te enseñó a ti a ser docente? Dentro y fuera de la escuela, ¿no? Porque seguramente tú le has enseñado algo a alguien y a lo mejor tú aprendiste a hacerlo porque alguien te enseñó algo en tu momento a ti. Entonces, nosotros siempre tenemos una historia de aprendizaje. Aprendemos, lo ejecutamos, se mantiene y lo repetimos. Y entonces, ¿qué pasa cuando un docente que se encuentra frente a un grupo de personas con orientación sexual, homosexual, puede ser que ella tenga su propia historia previa y pueda generar entonces un aprendizaje que le afecte en su ejercicio profesional? Pareciera no importante, pero en el código deontológico del profesor se supone que tiene que ser lo suficientemente profesional para enseñar sin juicios. Pero, ¿qué pasa si cuando nosotros, que hemos aprendido que a lo mejor llamarlo homosexual a un homosexual es prejuicio, entonces no lo digo? Mejor le digo a lo mejor persona diversa, que puede ser que esté normal, que no haya nada malo, entre comillas. Pero si partimos desde la idea de que cada persona tiene una historia de aprendizaje y que le creo un modelo de pensamiento, puede ser que para esa persona que se le nombra persona diversa sea objeto de discriminación, entre comillas. Ahora, aquí entra lo polémico. Dentro de la terapia cognitivo-conductual, quizá no podríamos ponerle el nombre enteramente de discriminación. ¿Por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual trata de quitar las etiquetas. Dicen los pensamientos irracionales que por ser irracionales no significa que sean buenos o malos. Al contrario, hay unos más sanos y otros más insanos. Otros funcionales y otros menos funcionales. Entonces, la generalización puede ser un pensamiento irracional, como lo decía aquí la colega. No todos los hombres son iguales, o todos los hombres son iguales. Entonces, eso es generalizar o sobregeneralizar. Como yo puedo decir que los hombres en mi historia, o las mujeres en mi historia, las 10, 5, n cantidad, van a ser totalmente equiparables a los 7 billones de personas en el mundo y contando. Entonces, esto luego puede crear el pensamiento, el modelo de pensar de voy a decir o no algo, pero puesto que esto se activó a mi experiencia pasada. Entonces, esta es la parte fundamental de la transferencia en el docente, ¿sí? Estoy tratando de comparar o transportar la transferencia que se da en lo clínico al ámbito educativo. ¿Por qué? Estoy aquí hablando de creencias centrales, creencias intermedias y pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son aquellos pensamientos que pasan por mi cabeza sin pensar, que ni siquiera estoy decidiendo pensar que voy a pensar esto, solamente lo digo, pero porque se activó por algo. Es decir,
Si yo veo a un homosexual caminando, ya pienso que es homosexual. ¿Me explico? Porque creo que es homosexual, porque yo observo ciertos niveles de conducta, ¿no? Que pueden decir, bueno, Juan, pero pues es que lo vemos en la tele. Claro, porque ahí lo aprendiste. Es que lo leí, porque ahí lo aprendiste. Entonces, aquellos elementos, influencias que están siempre invistiéndonos, estamos siempre generando aprendizaje. Ya lo decía Bandura con su teoría del aprendizaje social, ¿no? El niño aprende en sociedad. Y también está la teoría del modelado, ¿no? Nosotros creamos y aprendemos de ciertas formas. Entonces, ¿qué pasa? En la transferencia se van a activar contenidos de pensamiento que pueden ser recuerdos, que pueden ser sueños, que pueden ser los pensamientos irracionales, que pueden ser pensamientos racionales, imágenes, olores o todo aquello que te haga activar tu cognición. Por tanto, esto que tú actives o esto que te hagan activarte en ti pueda estar afectando tu proceso profesional. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creamos pensamientos automáticos que están infundados en creencias intermedias, que es usualmente lo que decimos, que están causadas por esta creencia central de lo que yo aprendí en toda mi historia, que se asentó y que me hace a mí actuar como pienso desde lo profundo de mi psique. Entonces, nosotros podemos crear dos esquemas, que son modelos de pensamiento, y yo aquí retomo dos, que es la teoría del intercambio social, que dice que todos nosotros aquí socializamos, pero, porque siempre hay un costo-beneficio. Es decir, yo voy a venir aquí a ver, a platicar, a escucharlos, a ver qué ponencia me interesa, qué trabajo profesional me interesa, cuál me puede ser más fructífero para mí, y entonces me acerco, porque tengo mi ganancia. Todo tiene un costo, ¿sí? Entonces, por otro lado también es cuál de todos los que estoy aquí, que veo, que no me gusta, que menos creo que me van a funcionar, entonces no me muevo. ¿Sí? Ese es un esquema de pensamiento, pensar en los costos-beneficios y que pueden activarse a través de pensamientos automáticos. Es decir, a ver, yo solo me voy a relacionar con los psicólogos, porque yo creo que los psicólogos somos los entes más poderosos de la Tierra y que decimos que no leemos la mente, pero sí es cierto, ¿no? Pensamiento automático que puede ser real o no, pero que sucede, ¿sí? Y luego está la teoría del esquema de género, que se los voy a leer acá. Es una estructura cognitiva compuesta de una serie de atributos, conductas, personalidad, apariencias, que asociamos con el género, que son hombres o mujeres, masculinos o femeninos, que es más o menos los que nos decía aquí la colega. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando un profesor que tiene un alumno con N características de personalidad, de conducta, de apariencia, cuando lo veo, que se activa en él pensamientos automáticos producto de creencias centrales o intermedias? Ese docente o esa persona estará haciendo un trabajo profesional 100% profesional o no. El chiste de todo esto es llegar a la metacognición, es pensar sobre lo que pienso, porque en este pensamiento automático no hay ninguna ventana de oportunidad para debatir aquello que está sucediendo en mi cognición. Entonces, si estamos nosotros hablando que el docente es el ente principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que con la nueva reforma educativa se les da más prioridad a las emociones, ¿por qué entonces estamos creyendo que el profesional docente debe saber para aplicarlo? ¿Cuándo entonces nos preocupamos por nosotros saber qué es lo que nos activa a nosotros, qué nos mueve para actuar? Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en mis emociones que me lleva a actuar? En ese pensamiento lógico o continuum debe de haber algo que nos afecte. Porque entonces, hablando de motivaciones, ¿cómo ustedes se motivaron a estudiar lo que estudiaron? ¿Me explico? Siempre hay algo atrás y eso es lo que yo quiero saber. Entonces, un profesor que se vea influenciado, por ejemplo, por su propia costo-beneficio del intercambio social, con un esquema bastante específico de género, entonces podrá a los alumnos que le activen ciertas suposiciones racionales o no, podría tenerlo en desventaja o no, en diferencia de sus compañeros que él considere que no son homosexuales. ¿Me explico? Entonces,
¿por qué a nosotros psicólogos se nos tiene que decir, tienes que ir a atenderte constantemente en tu proceso para no contaminar el del paciente, para que no metas tu cuchara en la historia de ese otro, para que sea, según el psicoanálisis, un encuentro y no un desencuentro? En la teoría de lo cognitivo-conductual es, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué se me activa a mí con eso de allá afuera? ¿Qué me hace actuar de cierta forma? ¿Qué me hace pensar lo que estoy pensando? ¿Lo debates? ¿Es racional o no? ¿Es funcional o no? ¿Me explico? Bueno, entonces, para finalizar no son las cosas las que nos perturban, es la interpretación que hacemos de ella, dijo Epicteto alguna vez. Entonces, a lo mejor lo que me molesta, si es que me molesta, de ver aquello en el alumno, no es el alumno homosexual, es mi propia interpretación automática, central o intermedia de lo que estoy viendo, de lo que se me activa a mí. Entonces no es cuestión del alumno, es cuestión de mi profesión. Y una vez que eres consciente de eso, eres responsable. ¿Por qué? Porque se puede, así como aprendiste, también puedes desaprender y reaprender. ¿Me explico? Esto es el centro fundamental de mi conclusión. Yo quisiera proponer que no nada más se tiene que atender psicológicamente la población en general, sino cualquier otra persona que trabaje con ese otro. Y qué mayor importancia de aquellos que trabajen con las futuras generaciones. Ya lo decían aquí también mis colegas que están presentando. También la violencia se repite en la escuela. Entonces, ¿qué cosas irracionales o no se están activando en mí que también las estoy repitiendo? Esto no es en beneficio del alumno, sino al contrario, en beneficio del profesor, para que él recupere estas transferencias y tenga efectivamente un ejercicio profesional. Porque entonces, la pregunta con la que cierro es, ¿estamos haciendo un trabajo ético o no? Si no nos damos cuenta de aquellas cosas que se activan en nosotros. Esa es la polémica y ese es el rigor, porque si pasa aquí, en México, puede pasar Honduras, donde también hablé un poquito de esto. Y si pasa allá y pasa aquí, entonces a todos los docentes nos pasa. Y los más afectados en este proceso de enseñanza-aprendizaje serán los alumnos. Sin embargo, el más importante objeto de estudio, de recuperación, de enseñanza o de reaprendizaje es el docente. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan. Y en efecto, lo que se aprende siempre se puede desaprender, entonces es importante nombrarlo. Y ahora vamos a hablar con Vicky Falcón y nos va a platicar del modelo OCE, Organizaciones Conscientemente Éticas. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues bueno, yo les voy a hablar un poquito de algo diferente de lo que han expuesto mis compañeras y mi compañero. Yo les voy a hablar de responsabilidad social, empresarial o corporativa. ¿Alguno o alguna de ustedes puede levantar la mano si ha escuchado este término? Ok, por acá. Ok. Muy bien. Pues les voy a decir por qué mi interés de adentrarme en este tema. Yo ya tengo casi 8 años trabajando en la industria y precisamente en alguna de estas empresas que se enfoca a la producción de adhesivos, me di cuenta, yo tenía un puesto gerencial ahí, y yo quería hacer propuestas para darle a los colaboradores algo más, ¿no? Y la respuesta de los dueños era: pero eso no es necesario, nosotros estamos cumpliendo con lo que la ley marca. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, vivido o visto que esto sucede en la mayoría de las organizaciones? Es por eso que desde la maestría y ahora lo sigo trabajando para mi tesis doctoral, este tema de la responsabilidad social en las organizaciones, porque realmente suma mucho valor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social es dar algo más de lo que la ley marca. Entonces, cuando tú ves en las empresas que realmente a veces esto no les parece importante y dicen: mientras yo cumpla,
está bien y no pasa nada. Cuando ves que se van quedando muy acotadas, es cuando vas viendo que son organizaciones que tienen un clima laboral pues que no es positivo, ¿no? Que no tiene colaboradores comprometidos o líderes que realmente se comprometan o lideresas en desarrollar a otras personas de ahí. Entonces, por eso he trabajado en este modelo que se llama OCEP, que es para fomentar organizaciones conscientemente éticas. Yo tengo el... Bueno, les voy a dar una breve introducción, algunos conceptos solo para que nos vayamos entendiendo más en esta charla. Vamos a ver más de la RCC y vamos a ver qué tiene que ver la RCC en política pública, el modelo en sí y las conclusiones. Bueno, esto nos permite preguntarnos o cuestionarnos, o al menos así fue en mi caso, si realmente las empresas que se dicen socialmente responsables lo son, si realmente lo viven, ¿no? Porque ustedes pueden a lo mejor ahorita pensar en una empresa y vas a decir, oye, Coca-Cola dice que tiene el distintivo de empresa socialmente responsable, y por ahí conocemos prácticas que realmente no lo son. Entonces, eso es un término y una cuestión que es muy polémica, porque hemos visto que muchas organizaciones lo toman meramente para darse una buena imagen, ¿no? Y decir, como ahora los consumidores son más conscientes, pues tengo que darme esta pantalla, aunque realmente no la viva. También es verdad que algunas organizaciones simplemente quieren cumplir con los requisitos para tener un distintivo o realmente quieren hacer un cambio, algo que genere a todas las partes que se van involucrando dentro de las organizaciones. Y también cómo podemos sustentar la responsabilidad social desde la ética y que pueda haber un marco vinculante desde las políticas públicas. Muy bien, para irnos entendiendo, la responsabilidad social corporativa tiene 3 palabras, ¿no? Si entendemos qué es responsabilidad, pues es la obligación que tenemos de responder a una situación, a un hecho. La responsabilidad social, entonces, es cómo respondo ante una situación de la sociedad. Y la responsabilidad social corporativa es cómo respondo ante algo que se requiere para todas las partes interesadas de una organización. Las partes interesadas, según Cajiga, dice que las clasifica en 3. Las primeras son las consustanciales, las contractuales y las contextuales. Las primeras tienen que ver, ¿qué tiene que ver con la organización? Los empresarios, pues, ¿quiénes pueden ser? Los socios, los dueños, todos los que tengan una relación financiera con la organización. La parte contractual es todos los que tengan una relación laboral o una relación comercial con la organización, es decir, todos mis colaboradores, mis proveedores, esos son partes interesadas de la organización. Y las partes contextuales, ¿a quién estoy impactando con lo que yo estoy desarrollando en mi organización? Y estas partes interesadas son las que reciben un impacto positivo o negativo de todas las acciones que se generen. Y en las políticas públicas es desde este quehacer del Estado, de cómo vamos bloqueando o cómo vamos fomentando, incentivando ciertas conductas o ciertos parámetros para que las cosas vayan trabajando o se vayan deteniendo. Entonces, bueno, vamos a ver por qué la ética. Porque la ética debe de guiar el desarrollo de las personas, ¿sí? Debe de ser ese impulso que nos diga cómo debe de ser el comportamiento social o colectivo. Y cómo esta palabra de la ética, que viene de la palabra ethos, ¿sí? Que nos habla desde un inicio del lugar en donde vivimos y luego cómo se vuelve en un modo de ser. Y luego la conciencia, porque acuérdense que este modelo se llama organizaciones conscientemente éticas. ¿Qué tiene que ver la conciencia? La conciencia es esa capacidad que tengo para aprender, ¿sí? Es esa capacidad que tengo para reconocer todo lo que sucede en mi mundo interior, pero también qué sucede en mi mundo exterior. Es estar atentos, atentas a lo que sucede y cómo me voy adaptando a los contextos y cómo voy respondiendo ante los retos y responsabilidades que se van presentando. Ahora, lo hemos visto como responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. ¿Qué tiene que ver uno de la otra? Bueno, pues prácticamente tienen el mismo alcance. La única diferencia es que la responsabilidad social empresarial meramente se va a especificar en entes que buscan un fin de lucro y la responsabilidad social corporativa va más allá a todas las organizaciones que no importa que tengan un fin de lucro o no.
En cuestiones de la responsabilidad social corporativa a nivel internacional, pues empieza a surgir este término desde los 20, ¿sí? Con Sheldon. Él empieza a hablar de esta responsabilidad de la industria de responder por el impacto que está generando en su entorno. Pero por ahí de los 50, 60 empieza a tener más auge y en los 80 con Freeman esto se vuelve mucho más impactante. ¿Por qué? Porque nos empieza a hablar de estas partes interesadas que les acabo de comentar, es decir, todos los entes que tienen que ver con una acción que yo hago, ¿a quién le afecta? Pues a mis colaboradores, a los socios, a los accionistas, a los proveedores, en el entorno en donde se esté desarrollando la organización. Y internacionalmente, pues podemos ver diferentes organismos que van impulsando, midiendo, fomentando esta parte de responsabilidad social en las organizaciones. Pues desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la creación de la ONU, la creación de la OCDE, la creación del GRI, que es una iniciativa privada para que todas las organizaciones puedan ir subiendo todos sus avances en esta esfera de acción. Ahora, la responsabilidad social entonces tienes que tener principalmente, estrictamente el cumplimiento de lo que la ley marca. No puedes decir que eres una organización pues muy responsable con tu entorno cuando a tus trabajadores no los tienes dados de alta al 100%, ¿no? O cuando a tus proveedores no les pagas dentro del plazo de crédito que tienes autorizado. Para ser responsablemente con tu entorno, al menos tienes que cumplir lo que ya te marca la ley, pero tienes que dar algo más. Y por eso es, digamos, esta cuestión de que tienen que ver las políticas públicas y esto es voluntario, ¿sí? No hay un marco de referencia vinculante porque tú ya estás cumpliendo lo mínimo, pero el ser socialmente responsable va más allá de un cumplimiento legal, va más allá de eso, porque es un compromiso ético que se va creando en las organizaciones. Con las políticas públicas existe este cuestionamiento de, entonces la responsabilidad social corporativa no debe de ser algo voluntario, debe de ser algo que debe ser regido por el Estado. Y si lo vemos desde la postura del observatorio de RCC, nos dice, claro que sí, porque si las organizaciones impactan en lo económico, en lo social, en lo ambiental, el gobierno, su principal objetivo del Estado es el bien común. Y si las organizaciones impactan y suman a esto, claro que debe de haber observancia, fomento, regulación del mismo Estado para revisar cómo van avanzando las organizaciones en estos impactos. Entonces, la respuesta desde el observatorio nos va diciendo sí debe de haber un impacto al respecto. El modelo entonces de la OCE es este. Y si se fijan, en el centro tenemos el ser. No podemos hablar de responsabilidad social corporativa como una acción aislada que solamente sea una estrategia de marketing o que sea un acto que parezca una empresa que soy altruista, dono mochilas o dono cobijas y con eso ya puedo decir que soy socialmente responsable. No, va más allá de eso, está en el ser. Hay una propuesta de Kaufman que nos dice que las organizaciones tienen una visión tridimensional que va enfocada en el yo, en el nosotros y en el ello. Voy a regresar ahorita a Nos dice que en el yo está el ser, es la plataforma y es la razón de ser por la que todos y todas las personas que se involucran en la organización están dentro del proyecto. Y es también parte de la realización del individuo. Después está el hacer, que son todos los procesos que generamos en la organización, y luego está el tener, que es el producto, es el ello. Pero muchas empresas se enfocan en el ello y no importa el ser, ¿sí? O se enfocan en los procesos, pero no se enfocan en el ser. Por eso el modelo tiene en el centro el ser, que es el yo, y es esta parte de la conciencia, de saber qué es lo que estoy abonando o restando y cómo puedo hacer o contrariar o cambiar esta situación de impacto negativo que está teniendo mi organización. En la parte del ser es la formación de líderes, lideresas conscientes, que no puede ser de otra manera, porque si la alta dirección no está permeada y alineada a esta filosofía ética de dar más a todas las partes interesadas, ¿qué creen? No va a funcionar. Entonces, aquí desde el ser vemos esta parte de la formación y es toda la planeación.
La responsabilidad social nace desde aquí, desde la estrategia, desde el core business de la organización. Si no surge de aquí, todo va a quedar aislado. Tienes que vivirla y tiene que estar de este centro para que entonces podamos estar en el hacer. El hacer es el nosotros y ahí, si le damos doble clic, vamos a ver todos los procesos que me llevan a cumplir el core del proyecto. Y entonces aquí es importante tener indicadores, ver resultados y luego nos vamos a la parte de verificar. Si en la parte de verificar es cómo analizo qué tanto logré de lo que me propuse como organización. Y en la parte de generar, de actuar, bueno, es cómo lo mejoro, y en la parte de generar es cómo genero ese bienestar, pero a todas las partes interesadas. Es decir, que mi visión tiene que ir, ok, estoy cumpliendo lo que requiere mis proveedores, los accionistas, los colaboradores, ¿sí? En la sociedad, estoy abonando algo a eso. Y aquí el marco referentes, si se fijan, son estas líneas rojas que son las políticas públicas. Aquí tenemos la parte de la cultura, porque la cultura es el comportamiento y el comportamiento son los valores en acción. Entonces, si desde el ser, desde la cabeza, no se va permeando esta filosofía de ser socialmente responsables, pues la cultura, el comportamiento de las personas va a ir enfocado a ir en contra de una parte de responsabilidad social. ¿Y todo esto qué nos va a generar? Incrementar el capital social de la organización. Es decir, el social capital quiere decir los grados o el nivel de confianza que se va generando en todas las relaciones interpersonales. Cuando no hay un nivel de confianza, no tenemos un capital de confianza en las organizaciones, no podemos cumplir los objetivos porque no confío en el compañero, porque no estamos en un esquema, en una línea de compartir para llegar al objetivo y de esa manera pues ir colaborando, sino estamos en una línea de cómo compito para que sobresalga yo y no importa que no se logre el objetivo, pero mejor echo culpas, ¿no? Y esta manita que vemos aquí representa el Estado. Es esta mano presente, visible y comprometida en estar fomentando, incentivando y promoviendo y vigilando toda la parte de los resultados de las organizaciones para que realmente tengan un comportamiento más responsable que vaya basado desde esta ética y desde esta conciencia de las cabezas que van en las organizaciones. Y pues bueno, como conclusión, es muy importante que antes de hacer esté el ser. Si en las organizaciones no ponen en primera instancia el ser, la conciencia y la ética, los resultados van a quedar aislados y van a quedar de una manera muy superficial, que no va a importar si hay un nivel de compromiso o no, no va a importar si realmente se pudo construir, sumar o crear un puente con alianzas realmente estratégicas que vayan basadas desde un pensamiento sistémico que vaya abonando a todas estas variables que tenemos en el entorno de las organizaciones. Si no vemos que el compromiso de la organización es desde esta parte de cómo voy formando a las cabezas, a los líderes y las lideresas, y del Estado de cómo puedo intervenir eficientemente y eficazmente con la promoción, el incentivar y regular estas prácticas, no se puede lograr esta alianza. Necesitamos que estos dos elementos, el Estado y las organizaciones, se conjuguen a través de que el Estado pueda crear un órgano observatorio ante las organizaciones y podamos ver si están siendo conscientemente éticas, que no nos vayamos a lo banal de está siendo rentable, no está siendo rentable y que solamente nos quedemos con esas carencias. Este alcance de crear organizaciones conscientemente éticas va a abonar no solamente, es un impacto de efecto dominó, porque no solamente está beneficiando a los que trabajen o a las que trabajen en ese lugar, no solamente está beneficiando dueños, socios o accionistas, sino también a la cadena productiva, pues bueno, mis proveedores, y también qué le estás dando a la sociedad desde ese pensamiento sostenible, desde que tú ahorita utilizas los recursos que requieres en el presente, pero sin afectar o comprometer los recursos que van a requerir las generaciones futuras. Es por eso que este modelo es una propuesta de alianza, de mejora para las organizaciones y en sí para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky, por esa gran intervención y definitivo tenemos que
asegurarnos que todas las empresas sean socialmente responsables, porque no podemos continuar con ciclos de desprotección de la sociedad en general. Y bueno, terminando con esta parte del panel, no sé si alguien del público desea postular preguntas. Y si es así, ya Aram les puede pasar el micrófono por allá. ¿Se me escucha? Ok. Mi pregunta es, en caso de que nosotros como hombres nos demos cuenta de que hemos hecho acciones machistas y queremos hacer un cambio en nuestra forma de ser, ¿cuál es el primer paso aparte de la terapia para hacer ese cambio? No sé si alguna de nuestras ponentes desea contestar. Dharma. Gracias por tu pregunta, qué pregunta más padre, porque lo primero es eso, darte cuenta que hay conductas en ti que quieres cambiar. Ese es el primer paso, reconocer que hay algo en ti que no te agrada, que no estás muy cómodo y que quieres cambiarlo para bien, ¿no? Eso es impredecible. El hecho de que genere, el que haya conductas machistas o que hayamos en algún momento tenido conductas machistas, no es el fin del mundo, ¿no? Yo creo que la sociedad, el género y estas conductas y estos constructos nos han llevado, ¿no?, a veces a caer en estas prácticas, pero el darnos cuenta que hay algo que se puede mejorar, eso es lo primordial. Y si quieres iniciar una terapia, pues nada más procura que sea alguien con perspectiva de género, porque más allá de juzgarte por ser varón y por haber hecho lo que en su momento hiciste desde el machismo, te va a entender y te va a permitir mejorar. Entonces, primer punto, darte cuenta, y segundo, querer cambiarlo para bien. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Jazmín, y Dharma también tiene una pregunta. Dando respuesta a tu pregunta, te puedo decir desde el campo educativo, es bien importante lo que comenta mi compañera, el nombrar, el poder reconocer. Y hay que reconocer que desde familia es donde se inician estos prejuicios precisamente de género, ¿no? Desde que el hombre no se para dejar el plato, ¿no? Y la mujer es la que tiene que aprender a cocinar. Y la escuela es la que sigue reforzando esas ideas que se tiene con respecto al género, ¿no? Los niños juegan fútbol, las niñas saltan la cuerda. Entonces, en la medida que vayamos nombrando, reconociendo y cambiando nuestras prácticas, precisamente cuestionándonos cómo es que hemos crecido con respecto a la sexualidad, nuestra sexualidad, es porque realmente hemos aprendido, hemos leído, nos hemos acercado con personas especialistas en tema que nos han acompañado, o porque seguimos reproduciendo las ideologías de mamá que fueron heredadas de nuestra abuela y esta a su vez de nuestra chosna, ¿no? Así que esa sería como esa parte. Gracias. Súper. No sé si alguien quiera añadir algo a esa pregunta o si alguien del público tiene… Juan. Gracias por tu pregunta. Desde mi trinchera, te digo, desde lo cognitivo-conductual que he venido trabajando, te diría que primero hay que detallar cuál fue la situación que estás nombrando como machista. Es decir, por un ejemplo, ¿no? Yo no le ayudo a mi mujer porque hacer tareas domésticas solo es para mujeres, ¿no? Entonces, es definir qué aprendiste tú que te está haciendo pensar eso, que te está haciendo actuar de esa manera. En los pensamientos irracionales sería, bueno, la sobregeneralización, quizá, ¿no? Todas las mujeres se dedican nada más al hogar. Bueno, entonces, partiendo de ahí hay que modificar eso que te está haciendo actuar. Es decir, detectar el pensamiento, en este caso irracional de generalización, y segundo, detenerlo y debatirlo. Es cierto que todas las mujeres se dedican al hogar, porque entonces, ¿qué pasa con las mujeres bomberos? ¿Qué pasa con las mujeres médicas? ¿Qué pasa con las mujeres arquitectas? Entonces, ahí es ir debatiendo y reestructurando o demoliendo el propio paradigma. Entonces, es detectar, detener, debatir y luego introducir finalmente un pensamiento más flexible, es decir, bueno, no es que yo no ayude porque solo las mujeres deben de hacer, al contrario, es que a mí no me gusta hacer una labor doméstica porque a lo mejor, hablando de la masculinidad hegemónica, me siento vulnerado como macho. Entonces, si te fijas, sigue siendo un pensamiento irracional, pero más flexible a la situación. Pero el chiste es tratar de ir generando este debate y, bueno,
regresar o tratar de identificar estas creencias centrales, como le llamamos, o las creencias intermedias que nos hacen actuar de esa forma. Entonces, es un primer momento desde mi trinchera. Gracias. Muchas gracias a Juan. Y no sé si alguien más del público tenga preguntas. Yo tengo una nada más para cerrar. Aram. Sí, bueno, nada más para igual englobar un poco lo que comentaba Vicky. Bueno, más bien con toda esta mesa de género y que, bueno, cierra con Vicky, ¿no? Bueno, quizá nada más para que sí nos puedas bien cerrar esa pinza. ¿Qué puntos desde esta cuestión de género se deben de abordar para lo socialmente responsable? No sé si me... Gracias, Aram. Pues sin duda esta parte de la responsabilidad social engloba también este tema de la educación de género, porque realmente dentro de la empresa o dentro de la organización el tema es algo transversal, entonces es algo que también debe de vivir la organización. No puedes decir que estás siendo una organización socialmente responsable cuando dentro de tus prácticas hay una segregación o una discriminación o alguna desventaja por ser hombre o por ser mujer. Entonces, indudablemente dentro de tu buena práctica como organismo socialmente responsable debe de haber esta perspectiva de género. Y otra vez agradecerles por una gran experiencia aquí en la Mesa de Equidad de Género. Muchas gracias.